buenos días a todos aquellos que sintonizan nuestra emisora 104.3 Plan B. El día de hoy trataremos el tema del diamante de Porter. Plan B 104.3 FM. El día de hoy me encuentro con un grupo de especialistas, los cuales nos van a dar a conocer los 4 factores que componen el diamante de Porter. A mi izquierda se encuentra Juan Diego, quien nos va a dar una pequeña noción acerca del trabajo de Porter y su obra La ventaja competitiva de las naciones. Plan B 104.3 FM. Muy buenos días, Álvaro, gracias por invitarme a esta emisión de gran interés. Básicamente, para enfatizarnos más en el tema, cabe resaltar mediante la creación de la obra La ventaja competitiva de las naciones en el año 1990, en la cual se formula una interrogante de gran análisis, con el cual abriremos este tema de interés particular, y es el por qué algunas naciones tienen éxito mientras que otras fracasan en la competencia internacional. De acuerdo con Michael Porter, por competitividad nacional nos referimos a la productividad nacional, dado que es un determinante a largo plazo. Plan B 104.3 FM. Teniendo ya una noción clara acerca de la obra de Porter, Cristian Herrera, quien ha estudiado esta obra por varios años y ha adaptado a modelos empresariales propios, enmarca un poco lo que es la competitividad nacional. Muy buenos días, Álvaro, muchísimas gracias por la invitación. A lo que se refiere Porter es a la productividad nacional en el largo plazo del estándar de vida de un país, dado a que él se alejó muchísimo del pensamiento económico tradicional que enfocaba a las ventajas comparativas. La ventaja comparativa se refiere entonces a la disponibilidad de los factores de producción tales como el trabajo, la energía barata y los recursos naturales, mientras que las ventajas competitivas tienen que crearse. Plan B 104.3 FM. Ya para entrar en materia, quisiera que Carlos Barrera, quien nos acompaña el día de hoy en esta hermosa mañana, quien también ha tratado este paradigma desde su punto de vista profesional, nos explique cómo el diamante de Porter influye en la competitividad de un país. Álvaro y amables oyentes de Plan B, gracias por la invitación. La competitividad a nivel de un país es un asunto complejo, Álvaro, donde la mayoría de las explicaciones clásicas han sido un tanto insuficientes como contradictorias. La competitividad como fenómeno macroeconómico deriva una serie de factores importantes para que un país sea competitivo, como lo son las tasas de cambio, las tasas de interés o el déficit del Estado. Plan B 104.3 FM. Cuando Carlos se refiere a la competitividad como fenómeno macro, desde el punto de vista de la rama ejecutiva que tú manejas profesionalmente, ¿qué estrategias posee el papel del Estado? Gracias, Álvaro. Bueno, sabemos que cuando un país posee abundantes recursos naturales, ni siquiera una política gubernamental eficiente, incluyendo a la exportación y subsidios, puede lograr que una nación sea competitiva. Básicamente, Andrés, en la actualidad podríamos nosotros ahondar en expectativas ambiciosas, como la competitividad que depende de las prácticas gerenciales, incluyendo la administración de las relaciones laborales. Pero ojo, Juan Diego, todas estas explicaciones tienen su raíz en teorías clásicas del comercio. Cristian, como lo son el progreso absoluto de Adam Smith y la ventaja comparativa de David Ricardo. En muchas industrias y durante el siglo XX se propuso una amplia gama de explicaciones para el comercio. Una de ellas es la economía de escala. ¿A qué hace referencia este término, Juan Diego? Las economías de escala son las que le dan a las empresas del país una ventaja de costos que permite ser partícipe del entorno global. Otro término es la brecha tecnológica. Cristian, ¿a qué te hace referencia este término? Álvaro, la brecha tecnológica aduce que las naciones pueden exportar si cuentan con industrias donde las empresas llevan una ventaja en la carrera tecnológica. Plan B 104.3 FM. También podemos considerar lo que es la demanda temprana. Andrés, este importante factor, ¿a qué te hace referencia? La demanda temprana nos dice que los mercados internos de un país
muestra su éxito principalmente porque esta es la sede principal de las compañías multinacionales destacadas. Plan B 104.3 FM. Al considerar todo esto, la base de Porter, en cuanto a su teoría de la competitividad, podría afirmar entonces el por qué las empresas de una nación juegan un papel determinante, puesto que desarrollan mejores estrategias que las de los otros países, y pues a todo esto le llamamos el famoso diamante de Porter. Porter reconoce que la mayoría de las actividades económicas se dan a nivel regional. Por esto, el diamante sobre la ventaja de una nación a otra consta de 4 determinantes. Las 4 determinantes son condiciones de los factores, condiciones de la demanda, industrias relacionadas y de apoyo, estrategia, estructura de la empresa y rivalidad. Pero Álvaro, además de estas, Porter pues agrega otras dos determinantes, qué pena. Estas son el azar y el gobierno. Hablando de estos determinantes, las condiciones de los factores son parte esencial del diamante de Porter. Andrés, me gustaría que nos hablaras acerca de estos. La pregunta que se hizo Porter y qué conclusión define los factores nos dicen cómo la teoría económica clásica, en particularidad de las ventajas comparativas, explican que una nación es competitiva en determinada industria por su abundante dotación de recursos o factores básicos de producción, que son tierra, trabajo y capital. Porter además enmarca el interrogante acerca de cómo se explica la competitividad de Holanda en las flores, y a manera de respuesta explica que Holanda es responsable de 2/3 de exportación de flores frescas en el mercado mundial. Sin embargo, su escasa dotación de factor de producción no le permitía a Holanda ser competitiva en ese sector. Andrés, según la teoría clásica y como conocedor del caso, Holanda sufre de una notoria escasez de tierra. Tiene una temporada corta de producción y su clima es inhóspito para sus condiciones en los factores básicos de producción. Primero hay que hacer una distinción, y creo que en eso estamos de acuerdo, y de lo que hemos hablado en esta sesión, y es diferenciar entre factores básicos y factores avanzados. Los factores básicos, que incluyen los recursos naturales, el clima, la geografía, la mano de obra semicalificada y las deudas del capital, en síntesis nos dicen que son la tierra, el trabajo y el capital los fundamentales para la industria basada en la agricultura, tecnología y en las habilidades. 104.3 FM. Bueno, en contraste, los factores avanzados tales como la infraestructura para la transmisión de la información, el personal altamente calificado y la investigación universitaria son hoy en día los más significativos de la ventaja competitiva. Porter, en su obra del diamante, expone la composición de la demanda interna y de este desprende las condiciones de la demanda. Para hablar de este tema, Juan Diego y Cristian exponen unos principios fundamentales: la estrategia, la segmentación y la satisfacción. La primera es la segmentación de la estructura de la demanda interna, que significa que los segmentos podrían ser más importantes en las industrias, donde se pueden lograr economías de escala. Lo que es más importante de esto es la relevancia de ciertos segmentos en el país, que a su vez atraen la atención y las prioridades de una nación. Bueno, Juan Diego, el siguiente principio es la satisfacción de los compradores domésticos. Esta forma parte de la segunda característica de la demanda interna, pues las empresas de una nación ganan ventaja competitiva si los compradores domésticos están dentro de las más sofisticadas y exigentes del mundo para los productos y servicios. El sector productivo de bienes y servicios está relacionado con una pregunta clave: ¿cuál es la calidad de estos bienes y servicios? La estructura de la empresa, la estrategia y la rivalidad es un determinante de la ventaja competitiva de una nación. Está conformado por la manera como se crean, organizan y administran las empresas, así como por la naturaleza de la rivalidad entre ellas en el país. El azar son los eventos imprevistos que han jugado un papel importante en la historia. Muchas gracias por estar atentos a la temática del diamante de Porter. Despedimos el programa agradeciendo el acompañamiento de estos grandes conocedores del tema, y todo esto con el fin de incentivar la competitividad sana entre las empresas boyacenses y nacionales. Esperamos sigan conectados a Plan B 104.3 FM.